por la televisión y en el mismo website nuestro no habían sido suficientes, ¿qué del dolor de la familia cuando vieran al padre acribillado a balazos? ¿Qué de todas las familias puertorriqueñas que reciben el periódico en sus casas? ¿Acaso dejaría yo entrar la muerte con toda su crudeza a los hogares de nuestros suscriptores? Todos los instintos periodísticos estaban activados, pero la naturaleza gráfica la evidencia. Precisamente todo aquello que hacía urgente y necesaria su divulgación pública detonaba otro tipo de instinto. Al final, la decisión fue publicar en portada el momento previo a la ejecución, justo cuando Cáceres, ya sometido a la obediencia en el suelo, forcejeaba con el agente. El título lo diría todo: ejecutado. Adentro llevaríamos toda la secuencia gráfica, incluyendo el fatídico momento de su muerte. Y ahí ven abajo el momento de toda la secuencia. 2 días después de la noticia, ya arrestado el policía y ya el proceso judicial en curso, El Nuevo Día volvió a publicar en el interior del diario, en la sección de seguridad, el momento de la muerte de Cáceres. ¿Era necesaria la repetición de este momento? ¿Había cumplido ya su cometido la publicación de la imagen? ¿No había quedado en evidencia lo que a todas luces había sido ya un abuso de poder, en efecto lo que parece ser un asesinato? El valor noticioso de la imagen, con toda su crudeza y crueldad, había pasado. La repetición insensata de la imagen, una y otra vez, como si se tratara de una simple foto de archivo para ilustrar el tema, hubiese sido una señal peligrosa. Hubiésemos denigrado el hecho, hubiésemos pasado al morbo, hubiésemos ido a la patología de la muerte, hubiésemos reducido el momento de la muerte de una persona a una imagen más, a una foto más. Circulé la directriz de que esa foto, el momento en que la muerte de Cáceres, no debería usarse de nuevo, a menos que la misma fuese objeto de noticia o de análisis periodístico estricto. Lo hice en honor al buen decoro que debe tener el Nuevo Día y en el respeto a los familiares. Pero sobre todo lo hice por temor a insensibilizarnos ante la repetición del hecho. Utilizo esta experiencia personal para ilustrar los diálogos y conflictos inherentes a la hora de publicar eventos violentos como la muerte de Cáceres. Afortunadamente no tenemos situaciones como esa todos los días, aunque la respuesta periodística apuntaba en todo momento hacia la publicación de las imágenes. La respuesta era sencilla, pero el cuestionamiento, insisto, provocado por la misma naturaleza gráfica del evento noticioso, fue impostergable y necesario. Los claroscuros de la noticia no están usualmente tan bien definidos como en el caso de la muerte de Cáceres. No todos los días un ciudadano capta a un policía disparándole por la espalda a un ciudadano indefenso en el suelo. Sin embargo, la manifestación de la violencia quizás encuentra sus raíces en lugares más profundos en nuestra psique colectiva. Una sociedad como la puertorriqueña, que aún es incapaz de articularse a sí misma, más allá de las estructuras de los partidos políticos tradicionales, manifiesta su frustración individual y colectiva a través de la violencia verbal, psicológica y física contra individuos e instituciones por igual. Esa incapacidad de articulación y consensuación ciudadana legitimiza el uso de la violencia como vehículo para resolver las diferencias, tal y como quedó constatada la semana pasada cuando un sargento decide acabar con la vida de un teniente en pleno cuartel de Yabucoa. Uno de los policías que conocía a ambos despachó tristemente el hecho, brindando una imagen peligrosa por su simplicidad y por su estigma. Eran dos bueyes machos. Y así quedó registrado en las páginas del Nuevo Día. Resulta que la hombría se define ahora por violencia, y aquí quien gana es quien da primero, y quien da primero da 2 veces. Y si de paso elimina físicamente a su contrincante o la proyección de sus frustraciones, aún mejor. Cuando una mujer le pega a un niño en medio de Plaza Las Américas porque el chiquito no se queda quieto, se legitimiza la violencia. Otros observan y se indignarán, y otros se consuelan ante el hecho de que si ella lo hace frente al mundo, ellos también podrán hacerlo.
para justificar su propia autoridad o quizás su ausencia de ella. Pocos años después, el chiquito acudirá a la violencia para canalizar sus frustraciones y legitimarse a sí mismo. De esa manera se perpetúa el ciclo de la violencia. Lo mismo pasa cuando los medios registran actos de violencia sin la debida contextualización y explicación. Aquí les ofrezco dos cosas que hemos hecho, no se ve muy bien, pero en la tabla de acá son lo que nosotros llamamos gráficas o sidebars, donde damos explicación hasta psicológica muchas veces del evento, por qué sucedió esto y cómo lidiar frente a él. En el Nuevo Día, a pesar de que constantemente caemos en la trampa de registrar eventos crudos de violencia, hemos tenido que aprender a acudir a psicólogos y sociólogos para explicar las raíces de un evento en particular y el impacto que tiene frente a la sociedad. Hemos ido tan lejos como hasta publicar una guía ciudadana para qué hacer ante la presencia de un evento violento, como lo es la antesala a un suicidio, y qué hacer y no hacer en esos momentos. Estos son ejemplos de lo que nosotros hemos hecho. Inclusive hablar de la alimentación como una manera de evitar la violencia. La violencia nuestra de todos los días en momentos de abuso sexual contra las mujeres o los niños, o como cuando una mujer se lanza al vacío con su hijo en brazos, o como cuando el centro del equipo nacional de baloncesto le pega un puño a un compañero de juego, o cuando un legislador insulta al otro. Esa violencia nuestra de todos los días se manifiesta en todos esos momentos cotidianos. Vivir sin la violencia será la aspiración de todos, pero la realidad es que los ciudadanos y los medios, mientras luchemos en erradicarla, tendremos que aprender a vivir con ella. Puerto Rico, a pesar de toda su riqueza material, es uno de los países más violentos del planeta. Solo países como Rusia o Colombia tienen tasas de homicidios mayores a la nuestra. Por cada 100.000 habitantes son asesinadas casi 20 personas al año en Puerto Rico, según los datos de Copreri. Y lo que es peor, esta tasa ha ido aumento desde 1970. Sin embargo, con 922 policías por cada 100.000 habitantes, Puerto Rico es solo superado por Rusia y Venezuela como uno de los países de mayor presencia policíaca, también de nuevo según datos de Copreri. Y es que mientras la violencia no sea reconocida como un problema de salud pública, tal y como lo ha planteado la Organización Mundial de la Salud y el doctor Negrón, Santiago Negrón, esta noche, los medios continuarán perpetuando el paradigma policíaco-judicial que tampoco resultado ha dado en Puerto Rico, tal como demuestran las dos citas anteriores que hemos dado. Los medios, como muy bien se ha planteado aquí, tenemos que ayudar a la transformación de ese paradigma. Al contextualizar el acto violento, identificar sus causas, más allá de las inmediatas, y proveerle herramientas a nuestras audiencias para entender el hecho, vamos transformando actitudes públicas hacia la violencia. Además, los medios tenemos que cambiar nuestro propio paradigma. La repetición insensata y vacía del hecho violento, sea un suicidio, violencia doméstica o un asesinato, perpetúa el paradigma actual. Tenemos los medios, los periodistas, que buscar nuevas maneras de reportar sobre la violencia en Puerto Rico. Y el modelo salubrista, adelantado por Copreri, nos da ya varias pistas. Si se trata la violencia como un tema de salud pública, el fenómeno puede ser observable y tratable científicamente, con estrategias que en el pasado han resultado para erradicar enfermedades como, por ejemplo, la tuberculosis. ¿Por qué? Porque el modelo es preventivo, remueve o minimiza los factores que provocan la violencia en Puerto Rico. Este modelo preventivo contra la violencia tiene componentes de mano dura, pero también tiene otros de índole sociológico y educativo. Yo no soy experto en el tema, pero el modelo salubrista y las experiencias en ciudades vividas en Bogotá y en Nueva York, por ejemplo, son modelos a seguir para evolucionar de un modelo violento, represión, encarcelamiento, discriminación, penalización, a uno integral y holístico, preventivo, curativo, rehabilitativo y liberador.
¿Acaso, de nuevo, la violencia no genera violencia? Los medios tenemos que darle voz a los expertos que abogan por este cambio de paradigma. Los tenemos trabajando desde las organizaciones comunitarias. Esta es una foto del doctor Vargas Vidot. En organizaciones comunitarias de base, desde la academia y desde la empresa privada. Hay que buscarlos, hay que dar con ellos, para que narren sus experiencias de éxito y construir desde sus microhistorias una historia común. Desde nuestras posibilidades como periodistas debemos apoyar la permanencia de organizaciones como COPREVI para que sigan como instituciones independientes que ayuden a cambiar el paradigma del policíaco judicial a uno de salud pública. Esto ayudaría a enseñarle al gobierno y a los ciudadanos y a la empresa privada a cambiar de paradigma con el diseño y seguimiento de estrategias integrales. Al final, serán los medios los que definan las actitudes de la población hacia la violencia, sea física, verbal o psicológica. Solo cambiando nuestras propias actitudes como periodistas de cómo reportamos sobre la violencia ayudaremos al cambio de este paradigma. Solo cambiando de paradigma podríamos pasar por fin de una cultura de violencia a una cultura de la paz. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Realmente esto ha sido un banquete, ya que hay muchas sugerencias y recomendaciones de temas como para discutir por mucho tiempo. Hay, por ejemplo, una recomendación del profesor Salvador Santiago, donde propone el desarrollo de un manual de ética consensuado, una especie de rendición de cuentas, rendimiento de cuentas, y una sugerencia que yo creo que debe ser sujeto de discusión. Si vamos a reconocer la violencia como un problema de salud pública, sería entonces recomendable la regulación de la violencia en los medios, que sugiere por el Departamento de Salud. Ciertamente la profesora Matei nos plantea que esta es una responsabilidad compartida, que no es cuestión de achacarle la responsabilidad exclusivamente a los medios de una sociedad violenta. La ciudadanía no puede abdicar sus responsabilidades en este problema. Los medios son reflejos y resultados de la sociedad que somos. Ana Castillo, colegas, también nos habla sobre la pasividad y nos reta a cuestionar si somos simplemente objetos de los medios y hasta qué forma también estamos siendo objetos y actores en este proceso, y coincide con Matei sobre la complicidad de la ciudadanía en este problema de la violencia que estamos aquí discutiendo. Y esta reflexión de todos los cosas es realmente excepcional. Y el señor Ferrer, en este diálogo interno del periodista, del jefe de los medios, que tiene que tomar decisiones. Y yo recuerdo ese domingo por la mañana cuando a mí me despertaron a invitarme a ver ese video, y esto era como la crónica de la muerte anunciada. Sabía que iba a haber una muerte, pero no es lo mismo verla en ese momento. Realmente fue algo bien terrible, ¿no? Y invita a los medios, siendo uno de los principales dirigentes de los medios en Puerto Rico, a cambiar este paradigma. No obstante, en esto todo, la ciudadanía tenemos una gran responsabilidad. Yo creo que una de las grandes preguntas que tenemos aquí es cómo realmente cambiamos ese paradigma, más allá de la propuesta, cómo empezamos a llevar a cabo esas transformaciones. Y quizás con esto pues abrimos a la conversación, quizás como forma de mantener esto. Voy a hacer preguntas aquí. Las nuevas tecnologías virtuales, donde podemos crear nuestros propios contenidos y generar identidades alternas, presentarán la proliferación de la sociedad violenta ya captada por años por sus componentes más jóvenes. El hacer daño y la preparación del acto violento
será más pernicioso y frecuente, será la cobertura de actos violentos, seguirá siendo la norma. El señor Carrasquillo informó que los medios deben ser más informativos en lo cultural que otros. Sin embargo, un vivo ejemplo de este es Canal TV, y cabe destacar que los televidentes no apoyan este tipo de programas. Ustedes no creen que la responsabilidad es de los televidentes. Nosotros somos los responsables de escoger lo que deseamos ver todos los días. Hay que recordar los medios dan y nosotros escogemos. ¿Qué opinas? Yo creo que está toda la razón. Sí, entendí bien la primera pregunta. Yo creo que estamos en un momento donde esas nuevas tecnologías y esos espacios del tejido de redes sociales están construyéndose, y me parece que todavía es muy temprano para nosotros poder predecir nada respecto a si eso va a ser un espacio o no de violencia. A mí me parece que todos los espacios donde la gente puede encontrarse con sus nombres propios, identidades propias o con otros prestados, inventados, va a ser reflejo de lo que es la convivencia cotidiana nuestra, quizás con unos grados mayores o menores de violencia. Pero a mí me parece que esos espacios de por sí no están destinados a ser espacios para la violencia, sino como cualquier otro espacio de interacción puede dar paso a una interacción diferente, a otro tipo de intercambio. Y respecto a la segunda pregunta, diría, por supuesto que sí. Yo creo que a fin de cuentas está en nuestras manos decidir cuál es el tipo de medio y de promoción que vamos a consumir. Cuando yo decía ahorita, por ejemplo, que sea cada medio de comunicación quien ponga sobre la mesa los principios éticos a partir de los cuales van a trabajar, nos permite a nosotros como ciudadanos decir, esos son unos principios éticos que yo comparto y es de ese medio que yo me quiero informar. Si son unos principios que no estoy en sintonía con ellos, yo opto por consumir e interactuar con otro tipo de medio de comunicación. Yo quiero hacer un comentario sobre los medios electrónicos, particularmente la oportunidad de llamar a una emisora de radio o enviar un correo electrónico o las conversaciones virtuales que podemos tener a través de los blogs. Y es que algún refrán que dice, cuando tienes coraje, cuenta hasta 10. Que los medios nos permitan una interacción más espontánea, más rápida, a veces estimula el que en el momento del coraje, en el momento de la frustración, permitemos, como decimos por ahí, lo que sentimos. Distinto a lo que tal vez era la experiencia anterior de los medios masivos antes, donde uno pues enviaba la carta al periódico, tenía tiempo de releerla, a lo mejor hasta tenía tiempo de arrepentirse antes de que saliera. Ahora tenemos la capacidad de interactuar de forma tan espontánea que a veces no hay ese tiempo para ser conscientes de las consecuencias de lo que estamos expresando. Creo que son dos preguntas para el doctor Santiago. ¿Cómo llegaron a la conclusión de que a mayor edad la inclinación es A, la estación es AM? ¿Y cómo se podría regular la violencia en los medios como salud pública sin afectar la libertad de expresión? ¿Sería esta regulación el fin de la libertad de expresión? Hice referencia, bueno, a lo de las AM y las FM, la información gráfica que mostré está basada en las estadísticas que recoge la firma que encuesta las emisoras de radio en Puerto Rico, que es Arbitron. Ese estudio está disponible de gratis en la internet, en el website de ellos, y refleja, lo que pues, nos parece que es la pauta, de que los jóvenes prefieren la música, el entretenimiento, la cháchara superficial que se dan en las FM, y los más viejos pues preferimos más contenido. Es interesante la experiencia que yo he tenido, por ejemplo, con jóvenes cuando uno está en el ambiente universitario, cuando uno le pregunta, oye, pero es que, ¿por qué tú no cuentas esas sandeces ese tipo? O sea, está hablando idioteces, está bobeando, o sea, tú eres consciente de lo que está diciendo, es una bobería. Pero me entretiene, me hace reír. Y yo creo que parte de la esencia de todo esto, y tal vez abundando un poco los otros planteamientos, la base, como decía el doctor, es la educación
El medio puede hacer lo que sea, y si el público no está educado para hacer más sensible un contenido de mayor contenido, pues el público se va a quedar sin audiencia. El medio se va a quedar sin audiencia, si no tiene audiencia no tiene sentido. O sea, que yo creo que es importante que todos, si de educación estamos hablando de la academia, estamos hablando desde que nacen, todos tenemos que ser responsables en este proceso de socialización y ayudar a aquellos que no se dan cuenta, que se den cuenta de las consecuencias, porque el problema es un problema de consecuencias. Vivimos en esta inmediatez, vivimos, como decía el doctor, en la cuestión visual, nos quedamos en ese punto. Y el problema de nuestro país es que no vemos las consecuencias de nuestro comportamiento. Y nuestro comportamiento está siendo violento y no estamos asumiendo responsabilidad porque no somos conscientes de esas consecuencias. Aquí hay una pregunta que está un poco relacionada y algo que yo me estaba preguntando es cuán confiables son estas estadísticas, ¿no?, de Arbitrum y otros tipos de encuestas que se hacen. Aquí la pregunta que hace la profesora Carraquillo es ¿cómo puede llegar a las conclusiones que ha planteado si no se han hecho estudios en Puerto Rico? O se está suponiendo que estos estudios externos son aplicables a nuestro contexto en Puerto Rico. Vamos sobre la confiabilidad de los datos. Dejo primero a Salvador que se responda la pregunta que se nos quedó ahorita, y no sé si esta también está dirigida a él realmente más que a mí. Yo no hablé de ninguno estudios. Sí, yo pienso que uno de los planteamientos que habíamos hecho es de que toda industria contamina y toda industria debería buscar estándares de cómo minimizar la contaminación. Y la industria de los medios contamina. Nosotros nos preocupa mucho la vulnerabilidad de los niños, nos preocupa mucho el utilizar medios de comunicación masivos para dejar a la mujer, para justificar la violencia contra los ancianos, para disminuir la capacidad de reflexión sobre asuntos importantes en el país. Y yo pienso que los medios tienen esa responsabilidad ineludible de buscar cuáles son los estándares de calidad. Y yo creo que los medios deberían reunirse con cualquier industria para determinar cuáles son lo que llaman en inglés los benchmarks o los estándares que permiten una calidad de comunicación. La evidencia de que la televisión específicamente mostrando, vendiendo ideas sobre violencia y el impacto que tiene la agresividad en los niños es bien contundente. El estudio de la UNESCO involucró 23 naciones y ha sido consistente de que la enseñanza de la violencia en programas de niños y de adolescentes no es conducente a una buena salud mental. Y yo pienso que los medios tienen que responder de alguna forma proveyéndonos algún tipo de estándar. Yo le voy a dar una anécdota que quizás puede ilustrar ese tipo de estándar que yo estoy buscando. Cuando nosotros en el 1993, la Comisión para el Estudio de la Criminalidad y las Adicciones, comenzamos a hablar de la necesidad de la medicación como una estrategia para mitigar la violencia en Puerto Rico. En el 1993 hablar de medicación no era todavía popular, no era todavía una idea aceptada. Y un personaje llamado Rushdie, que tiene una emisora de radio, acusó a mi esposa de ser la hija del diablo por promover los programas de metadona a nivel masivo en Puerto Rico. Ese es el tipo de estándar que yo estoy buscando, porque cuando uno oye ese tipo de expresión, uno dice, caramba, a Rushdie lo oyen fundamentalistas y talibanes locales que podrían de alguna forma hacerle daño a mi esposa porque él la acusa de ser hija del diablo porque promueve una idea distinta a la que él tiene. Yo creo que los medios deben buscar estándares y formas de que el ciudadano común y corriente pueda tener un sitio donde pueda realmente, más allá de ir a las cortes a hacer el proceso costoso que tuvo que pasar Kranz con la difamación que le hicieron, de que pudiesen haber unos estándares para que la misma prensa, los mismos medios puedan hacer que sus congéneres, que sus competidores, que sus peers, ¿verdad?, que sus compañeros puedan evitar los excesos que nos degraden como pueblo y que no promuevan una cultura de paz. Yo quisiera reaccionar al planteamiento del doctor
Santiago Negrón, porque yo creo que es vital. Por lo menos cada medio tiene que responder, ¿no? por su propia realidad. Me parece que en la industria de medios, tanto televisión como radio, le va a ser bien difícil ponerse de acuerdo para este tema, aunque haya intentos para lograrlo. Hay mucha división dentro de los mismos medios, pero no estoy diciendo que no sea posible. Los medios también tienen que buscar la cooperación de la asociación de agencias publicitarias para quizás entonces tener una cumbre entre los dos. La asociación de agencias publicitarias y los medios, donde se empieza a hacer talleres y unas propuestas específicas para adoptar una guía de medios. Yo, por lo menos desde el punto de vista del Nuevo Día, estoy muy interesado en darle seguimiento a lo de la guía, estoy muy interesado en lo de los principios éticos en cuanto a la violencia en la presentación, porque son cosas que intuitivamente dentro del periódico hemos estado haciendo, pero no lo hemos estado haciendo estructuralmente, de una forma formal. Pero yo creo que es válido que nosotros vayamos, que formemos un grupo, los medios nos juntemos y analicemos este tema, y si Coprevi nos puede ayudar en esto, estaríamos encantados. Yo creo que sí, esa es nuestra misión como puertorriqueños. Nosotros queremos morir en un Puerto Rico mejor, contribuir a que Puerto Rico sea un sitio, una cultura de paz. Y hay varias preguntas para el señor Ferrer, y las voy a ir